Hola, muy buenas dibujantes, bienvenidos a este vídeo. Mi nombre es Carlos Pereire y hoy os traigo un poco el proceso de una obra, la cual estoy realizando ahora mismo, pero no solamente el proceso en sí. Lo que quiero enseñaros es, por ejemplo, un par de trucos de cómo hago el efecto de la piel. Como podéis ver, está ahora en proceso, hay una parte realizada, donde podemos ver pues, parte de la costilla, parte, digamos, de la musculatura del abdomen, y la segunda parte sin realizar. Y digo, hey, ¿por qué no hacemos esta segunda parte, la grabamos y les comentamos cuatro cositas, cuatro trucos interesantes a los chicos? Sobre todo, por ejemplo, qué materiales utilizar, cómo utilizarlos y sobre todo, cómo lograr una textura tan pulida, tan fina, que a veces con el lápiz se nos puede escapar, porque no solamente es cuestión de apretar o de habilidad, sino entender cada lápiz tiene una función y cómo nosotros podemos aplicarla para llegar a ese tipo de proceso. Así que vamos a ver cuáles son esos materiales y nos ponemos a por la obra. Los materiales que vamos a gastar van a ser los lápices 2H, HB, un 2B y un lápiz, digamos, a vuestra elección más oscuro. Yo en concreto aquí tengo un 6B, pero perfectamente a partir de un 4B os serviría. Realmente los que más nos van a importar son estos dos. Luego, una goma maleable, ¿vale? La típica goma blandita, esto es un trocito pequeñito para que lo entendamos, ¿vale? Que intentaremos siempre no utilizar gomas normales o goma Milán por el simple hecho de que son gomas muy potentes que para sacar brillos máximos son muy buenas, pero para hacer sutiles sombreados o para hacer sutiles degradados es mucho mejor esto porque no deja ningún tipo de marca en el papel. Y fundamental, utilizar el cúter y una lija. Lo primero que hay que entender es cómo hacerle punta al lápiz, ¿vale? Esta punta, por ejemplo, que tenemos es un poquito mediocre, por lo cual, con el cúter vamos a ir sacando, reduciendo parte de la maderita, ¿vale? Sacando al desnudo gran parte, ¿veis?, de la punta del lápiz. Entonces, posteriormente, cogeremos la lija, nos puede servir una lija de estas o simplemente cualquier tipo de papel de lija para ir dándole vueltas al lapicito y consiguiendo una mayor textura. ¿Cuál es la ventaja de hacer esta punta a los lápices? Pues simplemente que a la mínima que se desafila un poquito la puntita, ¿vale?, solamente hay que pasarla por la lija y en un momento la vuelves a tener afilada. Tenéis dos opciones, a ver, podemos utilizar lápices normales o también hay portaminas con minas de grafito bastante gruesas que ya simplemente no os haría falta el cúter, simplemente en que lo paséis por la lija sería suficiente para tener las puntas, ¿vale? Vamos a por el cuadro. Os fijaréis que lleva una cintilla, eso simplemente es para tapar lo que YouTube nos quiere censurar para que, bueno, para que no nos tumben el vídeo, ¿vale? Los que ya seáis más antiguos en el canal sabréis lo que pasó en su día y lo que nos hemos enfrentado, por lo cual vamos a tapar para que no haya ningún tipo de cancelación y nos cierren el canal y el chiringuito. Así que vamos a empezar. Mirad, el primer lápiz que podemos utilizar para empezar, que realmente será el principal, es el 2H. ¿Por qué el 2H? El 2H es el lápiz pues, relativamente más clarito de los cuales vamos a utilizar y hay que entender una diferencia muy importante con los lápices. A ver, no solamente quiere decir que cuanto más H sea más claro o, por ejemplo, si cogemos un lápiz ya más potente, tipo, pues bueno, tenemos un 6B, vale, perfecto, pues un 6B es muchísimo más potente y te va a dar muchísima más oscuridad. Pero más oscuridad no significa más limpieza. Aquí me explico. Tú cuando utilizas un 2H, un 3H, incluso un HB, cuando haces el sombreado y el papel, digamos, ya vienes utilizando un papel fino, de grano fino, liso, la limpieza del sombreado que te da es muy buena, no hay poro, digamos que te sale una textura totalmente uniforme y blanquita, bueno, blanquita no, sino del tono que estés utilizando. Y para hacerlo más oscuro lo que haces es una superposición de capas. Perfecto. ¿Qué pasa ahora con, por ejemplo, a partir ya de un 2B, el 2B aún no se nota mucho, pero a partir de un 3B, 4B, 5B, 6B, que sí, obtienes más oscuridad, pero ¿qué pasa? Que el grano que deja el lápiz por defecto es muy grueso, por lo cual, para hacer acabados muy finos y muy lisos, no es lo más óptimo. Aquí la cuestión no es utilizar uno o otro, sino utilizarlos todos, pero saber cómo combinar ambos
para poder lograr esa limpieza. Utilizar, por ejemplo, los lápices muy H, como el 2HB, para lograr tapar esos poros y a la vez con los otros darle la tonalidad que estás buscando. Ahora lo veremos todo aquí con el cuadro. Empezamos con el 2H. Lo bueno de ir directamente con el 2H es empezar haciendo como esta pequeña capa súper fina por toda la piel en general. En la mayoría de casos, la piel no suele ser nunca un color blanco. Siempre va a haber como un tono base. Realmente un color blanco, blanco, blanco es difícil encontrarlo, sobre todo si estamos utilizando grafito. Como mucho lo puedes encontrar, por ejemplo, si estás haciendo el retrato, pues en algún highlight muy potente o dentro de los brillos muy potentes de los ojos. Bueno, ahí sí que puedes encontrar un caso donde meter un blanco muy potente. Pero en lo que es la piel como tal, es rara vez donde vayas a utilizar algo tan potente. Por lo cual, es interesante ya empezar con este 2H a darle esta primera capa a todo directamente para que tenga un pequeño tono. Si os fijáis, a lo mejor incluso en la cámara no es perceptible prácticamente apenas la capa de tono que estoy dando, pero el objetivo es intentar incidir con la punta del lápiz, no con el borde. Si lo hacemos con todo el borde entero, como si fuera el lápiz de lado, lo que conseguimos es crear un efecto mucho más grueso y mucho más sucio. Mientras que si, por ejemplo, utilizad el lápiz cogiéndolo desde atrás, vais a conseguir mayor superficie y mayor rango de lo que sería el degradado. Pero siempre utilizando, por ejemplo, a mí me gusta mucho o jugar con el meñique o apoyar un poquito la mano, o si en este caso queréis hacerlo de una forma más limpia porque ya tenéis el fondo cubierto, os aconsejo utilizar pues, un palo, cualquier superficie donde podáis apoyar encima del cuadro y tengáis más pulso. Por lo cual, de esta forma puedo incidir más con la punta del lápiz, pero el objetivo no es ir rápido. El problema de hacer este tipo de técnica y este efecto piel es que no es un proceso rápido, todo lo contrario, es un proceso muy lento, es un proceso muy académico en el cual tienes que entrar, ir muy despacito para que quede el poro totalmente cubierto y no tengas ninguna pues, marquita de piel, ninguna marquita del papel, ni absolutamente nada. Por ejemplo, en la foto original vemos que la luz nos viene pues, un poquito en esta dirección. Entonces, a medida que vamos a ir bajando el cuadro, vamos a ver que cada vez es más oscuro, por lo cual eso tenemos que tenerlo en cuenta en esta primera capa base. Ya os digo, yo primero empezaría todo con este 2H y veis, es todo un proceso muy lento de superponer capas. ¿Que podría entrar ahora mismo, por ejemplo, con el HB? Sí, bueno, el HB se podría tolerar, por ejemplo, porque aún contiene una punta bastante más fina. Y digamos que esa parte del poro la puede tolerar bien, pero sobre todo si antes ya has puesto una capa de 2H. Podéis empezar, ¿veis? Poco a poco. Ya con esta capa primera hecha, vamos a pasar ahora, por ejemplo, a un segundo lápiz. Hasta ahora todo el rato hemos utilizado el 2H, pero por ejemplo aquí tenemos una sombra ya un poquito más intensa, por lo cual lo mismo, es el mismo truco. Intentar todo el rato con la punta, sin tener excesivamente prisa y sobre todo ir muy de poco a más. Si en algún momento ya queremos correr mucho,
o por ejemplo, imaginemos que aquí, ¿veis esta? Sí que una sombra mucho más potente, pero nos arriesgamos ya a darle esta intensidad una vez ya haya una base suficiente abajo, la cual nos va a ayudar a lo que sería tapar todo el polo. Todo el polo. Va un poquito todo de lo mismo esto. No es que tenga un misterio muy grande, sino que es tener paciencia, darle el tiempo suficiente e ir subiendo la intensidad poco a poco. De esa forma es cuando encontraremos esa limpieza. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho combinar el carboncillo con el lápiz. Lo bueno, por ejemplo, en este caso, en la armadura que tenemos aquí al lado, sí que hay una combinación de carboncillo prácticamente, pero en esta parte hay muy poca de carboncillo. En este caso, si utilizáramos el carboncillo para hacer este efecto piel, lo que haría es la fase del 2H, cogería el carboncillo, le daría una capita y con una esponja lo frotaría hasta que quedara súper fino y súper liso, y de esa forma, con el carboncillo ya nos hemos encargado de tapar todo lo que sería el poro interno. Es una metodología mucho más rápida, a mí me gusta para hacer, por ejemplo, trabajos más rápidos, pero en este caso, como quiero buscar una limpieza, una textura de la piel muy concreta, no me sirve tanto. Entonces ahora es simplemente lo mismo. Ya hemos pasado a la fase del 2H, vamos a la fase ahora del HB. Lo mismo, aumentar contraste. Ya una vez, cuando le damos la distancia, es sobre todo cuando entonces se ve el efecto. Si al final tenemos, por ejemplo, en este caso la cámara, o en este caso nosotros miramos muy de cerca, no apreciamos realmente el efecto que realmente estamos consiguiendo, pero a la mínima que te alejas un poquito hacia atrás, ya se puede apreciar muy bien cómo está cambiando totalmente las costillas, ¿vale? Solo faltaría una cosa, que es lo que hemos comentado antes. Aquí está la luz principal y a medida que bajamos, lo que es la capa general, aunque puede parecer que en la foto haya ciertos brillos, para que nos quede un efecto más uniforme y entero, el objetivo es que a medida que nos vayamos alejando del foco de luz, los contrastes sean menores, pero que la oscuridad general vaya aumentando. Por lo cual, a medida que ahora voy a bajar y toda esta parte de aquí abajo, voy a oscurecer toda esta franjita hasta lograr pues ese tono oscuro, para lograr que el foco esté aquí arriba. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Habéis podido ver parte del proceso de una de mis obras, ¿vale? Un pequeño trocito, pero quiero que entendáis con esto que lo que sería el trabajo a lápiz o este proceso que os acabo de enseñar no tiene como tal un truco detrás, sino simplemente es la paciencia y el ir haciendo ese trabajo de capa sobre capa. Hay diversas formas de trabajar el lápiz, hay diversas
formas de lo que sea combinar tanto carboncillo con lápiz, algo que es lo que me gusta mucho, combinar varias técnicas juntas y meterlas dentro. Ahí es donde reside realmente la dificultad de saber en qué orden colocarlas para que, pues bueno, no tengas un problema gráfico, de que te salgan manchas donde no tendrían que salir manchas, o que simplemente el lápiz no coge la superficie que has hecho antes pues con otro tipo de material, que eso es lo que más suele pasar a la gente. ¿Vale? Pero en este caso lo que habéis visto hoy es simplemente la paciencia de capa sobre capa, como si trabajaras mejor con veladuras con óleo. Así que nada, chicos, finalmente dejad si queréis en comentarios ideas o cosas que os gustaría ver en el canal, algún tipo de técnica o alguna cosa que tengáis curiosidad, aunque bueno, últimamente se me está ocurriendo enseñaros parte de más de mi obra y de las cosas que voy haciendo o qué procesos utilizo a la hora de crear, o incluso si queréis un día pruebo a hacer ahí un poquito un videoblog artístico. Van surgiendo ideas, dejad en comentarios si queréis alguna cosa en concreto y poquito más. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima.